Como dijo Carlos, hablábamos ayer de la crisis de la economía mundo, que tiene su forma más aguda en la Unión Europea. Voy a señalar los desequilibrios políticos de la Unión Europea, así como los económicos y las soluciones habituales a esas asimetrías de poder para, por ejemplo, aumentar los poderes de decisión del Parlamento. Es un callejón sin salida. Esto será objeto de un nuevo número de la New Left Review. Voy a abordar cómo estos desequilibrios han emergido en tres dimensiones distintas. Las asimetrías democrático-políticas entre gobernantes y gobernados, entre estados, entre los diferentes estados miembros, y las geopolíticas que caracterizan el papel de la Unión en el mundo. Trazaré estos desequilibrios y su emergencia como respuesta a tres shocks: la imposición del dólar desenganchado del patrón oro, el hundimiento del muro, la caída del muro, y la crisis financiera del 2008. Y esto ha dado lugar a un nuevo régimen de acumulación, el asalto neoliberal, el surgimiento de la globalización y de China, y la situación actual de estancamiento basado en la deuda, que todavía no tiene un nombre. Se ha dicho que mientras que el sistema estadounidense se ha transformado con gran energía, el sistema político estadounidense apenas ha cambiado desde sus fundaciones. Las instituciones diseñadas por la aristocracia de plantadores siguen en pie. Lo mismo cabe decir de la Unión Europea. Los arquitectos de la integración europea fueron nacidos, Monnet y Schuman, por ejemplo, a finales del siglo XIX, Adenauer en el 76 del siglo XIX, y estos encarnaban una visión muy de los años 50, una especie de ejecutivo tecnocrático internacional, la Comisión Europea, un Consejo Intergubernamental, un Tribunal Europeo de Justicia y una Asamblea Parlamentaria. Un conjunto muy ambicioso. Este complejo institucional generó un conjunto de relaciones. En términos geopolíticos, la integración europea fue un proyecto de la Guerra Fría formulado por departamentos de Estado, pero también encarnaba la idea de Europa como una tercera fuerza independiente de Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde el punto de vista de las relaciones interestatales, el eje franco-alemán ofreció un equilibrio Así podría ser: Francia era un poder nuclear, Alemania era un poder económico. Desde el punto de vista estratégico, podía formar un pacto diplomático bajo el liderazgo francés. Alemania quería adquirir un estatus como una potencia legítima y buscó el respaldo francés. Y esto se vio respaldado por pequeños países que respaldaban un marco supranacional. También por Italia, que era bastante aliada de Francia. Desde el punto de vista político-democrático, el Tratado de Roma fue la construcción de élites políticas. Los electores no fueron consultados, pero no hubo una oposición popular considerable en los 50 y los 60 en torno a diferentes posibilidades de construcción
sobre la base de que existían objetivos incuestionables de prosperidad y crecimiento. Era la imposición por Washington de un sistema basado en el dólar, que intensificó las condiciones económicas de competencia de los años 70. La respuesta de Europa era crear un sistema monetario europeo basado en el plan de Van como un baluarte contra la turbulencia internacional de la moneda. Para eso, París levantó el veto contra la pertenencia británica porque entendían que el Reino Unido era un caballo de Troya de intereses americanos. En eso tenía razón, pero veía que la ciudad de Londres aportaría un empujón económico al conjunto. Ese plan, por supuesto, era un fracaso. Alemania seguía adelante, los demás se flaquecían. Y los demás tuvieron que medirse contra el Deutschmark. Pero en los 70 y 80, la hegemonía paulatinamente mayor del neoliberalismo afectó la comunidad europea de otras formas inesperadas. En términos geopolíticos, era un informe mixto. Con el cambio de las dictaduras de los países del sur, la comunidad europea descubrió una nueva vocación, la expansión, junto con la ingeniería económica, el aumento de capital, convirtiendo partidos socialistas en capitalistas y llevando a estos países a juntarse a la OTAN, como bien sabe España. El proyecto como de Europa como una tercera fuerza se disminuyó en ese tiempo con la llegada de los misiles americanos en Europa. El caballo de Troya ya estaba dentro de los muros. El Reino Unido era un abogado muy fuerte por los intereses de Washington en Europa. En términos político-democráticos, la coyuntura de los 70 y 80 era bastante exitoso. Había apoyo popular por la comunidad europea aquí en España y referéndums exitosos en varios países. Los niveles de vida subían en general a pesar del acto de Europa única. Se entendía como un proyecto más o menos progresista. La dimensión entre estados se fortaleció con reuniones que iban a la par con elecciones supranacionales al Parlamento Europeo. En términos del equilibrio entre los estados, parecía una época dorada por la dinámica entre Francia y Alemania, con rápido crecimiento alemana. En retrospectiva, los líderes franceses ya estaban siendo expulsados desde el oeste, tanto por el papel de los británicos como también por la erosión del gaullismo dentro de la inteligencia y los medios de comunicación franceses y el liberalismo atlántico hostil a cualquier tipo de pensamiento estratégico independiente. A la vez, el poder económico alemán acumulaba en el este y el equilibrio entre los estados al corazón de Europa empezaba a cambiar. El segundo choque exógeno a Europa era la desintegración de la URSS y la ruptura del marco de la Guerra Fría en la que se concibió la unificación europea. ¿La unificación de Alemania sería neutro? ¿Formará parte de la OTAN? ¿Cómo una Alemania unificada alterar los equilibrios internos de la Unión Europea? ¿Qué relación tendría Europa a los demás estados antiguamente del bloque soviético?
La cuestión de reunificación alemana aportaría la llave para el resto. La elección aquí era entre dos partes. El primero era el proceso constitucional democrático previsto por el artículo 146 de la Ley Básica Alemana con consultación popular. Esta forma de abordarlo era implícito en los 10 puntos que presentó Helmut Kohl en 89, pero eso significaría abrir la cuestión de neutralidad, de la pertenencia a la OTAN, en la que el liderazgo de Alemania del Oeste estaba fuertemente dividida. El candidato para la Cancillería proponía la neutralidad. También la opinión pública alemana se oponía a la extensión de la OTAN. Sin embargo, Washington lo puso como una condición de la unificación alemana y puso todo su peso detrás de Kohl, que ahora exigía acceso rápido a la OTAN, a la República por parte de los varios Länder, las provincias alemanas, a través de un mecanismo que se había utilizado en los años 50, el liderazgo soviético, pero los precios del petróleo bajaban tanto que rápidamente en el mismo año llegaron a un acuerdo de 15 billones de Deutschmark, que era el precio de la extensión de la OTAN. La siguiente cuestión, ¿cómo podía Europa contener el poder creciente de una Alemania unificada? La respuesta por Francia era el euro. En contraste con el plan de los años 50, que imaginaba una política económica unificada con un elemento social fuerte, la política de Delors se centraba en un banco central. Mitterrand estaba convencido que ganar el apoyo de Kohl era un triunfo diplomático, pero muchos advertían en ese momento que la divisa única de Maastricht no neutralizaría la primacia alemana, sino lo confirmaría. ¿Cómo las asimetrías de la Unión Europea, cómo se afectaron por Maastricht? En términos democráticos, Maastricht abrió la brecha entre los gobernados y los que gobernaban. La preocupación de los poderes gobernantes era evitar cualquier tipo de proceso constituyente después de la Guerra Fría. La arquitectura del sistema se diseñó explícitamente para evitar presiones democráticas o electorales. Se ajustaron los derechos de voto y el status quo se disfrazó como una constitución con el mercado libre como inscrita como un principio básico. Uno de sus principales motivos por el rechazo popular a esta constitución en varios países. Estas mayorías contra la dirección post-Maastricht de la Unión Europea fueron completamente obviadas por los líderes europeos. Con el desplazamiento hacia el neoliberalismo, el final del periodo de Maastricht obviaba la visión social de Europa, a la vez que aumentaba el paro, abriendo una brecha entre los de arriba y los de abajo. En términos de relaciones entre los estados, el acuerdo de Maastricht determinó varias asimetrías estructurales. Una intensificación de integración en el corazón de Europa con mayor distancias en la periferia. Una nueva jerarquía de los Estados miembros emergió. Los países fuertes rompieron las reglas con impunidad. Sin embargo, Portugal, por ejemplo, tuvo que cumplir rigurosamente. Se abandonó el principio de la igualdad entre Estados miembros y, en términos de fondos estructurales, los Estados
del este fueron reclutados uno por uno, reduciendo su capacidad de negociación. En términos alemanes, eso era ampliación según el artículo 23. En términos geopolíticos, el final de la Guerra Fría introdujo no una Europa independiente, sino una Europa bajo la OTAN. La guerra en Yugoslavia era una operación ejemplar, liderado por Estados Unidos con los ideólogos y fuerzas alemanes y franceses como acompañantes. El tercer choque exógeno, la crisis de 2008, ha dado un giro tóxico a los elementos de Maastricht. Las consecuencias son, uno, un endurecimiento de control ejecutivo y autocrático por la Comisión Europea. Segundo, detrás y por encima de la Comisión, una centralización sin precedentes de poder en la oficina del canciller alemán para un Estado que en algún momento se enorgulleció del Estado de Derecho, ahora tiene una centralización de poder. La hegemonía alemana no es el resultado de una búsqueda de hegemonía, sino que se ha ganado paso a paso en el proceso. La relación entre Washington y Berlín en la crisis es una lección importante en el desarrollo de hegemonía internacional. Timothy Geithner, el secretario de la Tesorería estadounidense, dijo: puedes poner tu bota encima del cuello de estos. Eso estoy citando las memorias de Geithner. Puedes poner la bota sobre el cuello de estos si quieres, pero Berlín ha de dar a los financieros lo que ellos quieren. Alemania tuvo que garantizar los pagos de intereses de la deuda griega, tuvo que garantizar la compra en gran escala de bonos de Estado. Francia fue un aliado clave para Estados Unidos en todo esto, pero la campaña de la tesorería americana también tuvo el respaldo de buena parte del establecimiento europeo y por los medios de comunicación internacionales, que enseñaron el rescate como un movimiento vagamente social y lamentaba la renuencia de Alemania en hacer de hegemón. La respuesta de Merkel: cada gesto alemán hacia los mercados financieros, los mecanismos de estabilidad europeos, la refinanciación de 2011, las transacciones monetarias de 2012, que era lo que Draghi decía, lo que sea, representaba una extensión de poder único autocrático, el pacto fiscal, y paso a paso el peso económico alemana se levantó en una primacia económica. Su semi-hegemonía, todavía limitada, se descansa sobre el reconocimiento por parte de los demás estados que la tesorería estadounidense ve a Alemania como el ejecutivo de la Unión Europea. Esa es exactamente la combinación de capital financiera y poder político que describió Brenner ayer, el sistema Wall Street dólar, como se ha descrito. Aquí ejerciendo su control sobre toda la Unión Europea. Protesta popular. ¿Cómo los resultados de la crisis de la eurozona afectaban las asimetrías a nivel de la Unión? La solución por
capital financiera ha dado lugar a una Europa alemana, como se ha descrito Ulrich Beck. El equilibrio franco-alemán se ha destrozado. Francia ha sido completamente obviada. La visión de Francia por la visión global, que seguramente lo refleja el país, es que la economía francesa está demasiado cargada como para llevar este protagonismo. Pero en términos reales y estadísticas, eso no es el caso. En términos de manufactura, economía de los hogares, etcétera, Francia está mucho mejor que Gran Bretaña. Siempre dependía de la superioridad diplomática y no económica de Francia, pero al final de la Guerra Fría, Francia no luchó por una Europa independiente con controles constitucionales para limitar la fuerza alemana. En su lugar, abogó por un banco central. En la crisis de la eurozona, Francia no ofreció un liderazgo independiente a los otros estados, a España, Italia, etcétera, y en vez de luchar por una alternativa, París respaldó el pulso por hegemonía de Alemania. Eso siempre implicaba un elemento de control alemán sobre la política francesa. En el último mes, la gente de Schäuble han estado contemplando si aprobar el presupuesto de Estado de Francia. Alemania ha asumido el liderazgo en determinando la política de Europa ante la crisis en Ucrania de una forma impensable hasta hace poco, pisoteando la neutralidad con Moscú, que se ha extendido a lo largo de todos los antiguos repúblicas soviéticas. La arrogancia de los líderes europeos no es el único factor en la crisis de Ucrania. Miles de muertos, miles de refugiados. En términos político-democráticos, las políticas de clase tan fuertes en las políticas de rescate han puesto una presión tremenda sobre la respuesta popular en los varios países europeos. Ya hablaremos de esto. Muchos nuevos partidos están emergiendo y los élites están defendiendo el status quo, generando un gobierno por cartel, por junta. Ha sustituido el sistema de dos partidos. Hace poco en España se habla incluso de una gran coalición contra Podemos. El crecimiento de una neoderecha contra Europa ha sido uno de los síntomas más mórbidos de la crisis. Más frágil, pero también esperanzador, es el crecimiento de una nueva izquierda. Syriza, Podemos, también elementos nuevos que están movilizando cientos de miles de personas, y el carácter radical de la campaña independentista en Escocia. Estos son movimientos que surgen, por lo visto, de la nada, que han adoptado una forma política y han atraído números muy grandes de personas, y esa es una de las señas más esperanzadoras que tenemos ahora. Podemos hablar de la naturaleza del movimiento de los 5 estrellas en Italia y muchas de las movilizaciones que tienen una naturaleza política ambivalente. Los que defienden la Unión Europea post-Maastricht tienen una respuesta muy sencilla a estos desequilibrios. El Parlamento Europeo. Con cada extensión del control de la Comisión Europea,
ha habido gestos hacia una extensión compensatoria del Parlamento Europeo y su capacidad de decisión. ¿Qué significa eso en términos reales? El objetivo de codecisión, como sugiere el término, es el consenso, el acuerdo entre los representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento sobre la redacción precisa de los directivos torrenciales que han salido bajo el mercado unificado. Las comisiones donde se debatan estos términos son un objetivo clave para los lobbies. Las decisiones son gestionadas por las oficinas de los partidos principales, el centro derecha y centro izquierda, que operan como grandes coaliciones. Se establecieron por parlamentarios alemanes en los años 80 y básicamente han seguido estas mismas líneas desde entonces. Visto su mayoría masiva, cualquier acuerdo al que estos liderazgos puedan llegar estará seguramente aprobado en el Parlamento en Estrasburgo, con las manos de los representantes subiendo y bajando según indicaciones desde arriba. Cuando se presentaron nuevas fuerzas, los verdes, los euroescépticos en los años 90, los jefes de partidos les ofrecieron apoyo para sumarse a estos grupos de partidos grandes. Las fuerzas rebeldes se absorbieron perfectamente en el mecanismo, neutralizándoles y permitiendo el consenso. La dinámica de codecisión se reforzó por la etiqueta, alargando las reuniones a través de la negación de ponerse de acuerdo. Eso se entiende como mal educado. Este mecanismo de consentimiento estaba en pleno despliegue en el momento de la crisis de la eurozona. Los jefes organizaron el asentimiento del Parlamento a cada nivel de poder autocrático. Una vez que se aseguró los resultados, ellos se presentaron como los campeones del pueblo, con pequeños detalles. A lo largo y ancho de Europa, la democracia representativa y las asambleas nacionales han perdido poder, pero el Parlamento Europeo está en la primera línea en términos de su falta de rendimiento de cuentas y su absorción en poder administrativo. El rendimiento de cuentas solo funciona hacia arriba, hacia la necesidad de llegar a un consenso con la Comisión y el Consejo, nunca hacia abajo. El Parlamento, los jefes del Parlamento Europeo nunca tienen que responder a los afiliados a los partidos. Sus escaños son garantizados. El dinámica es como el de los partidos del siglo XIX. El Parlamento Europeo no es nada. Se ha convertido en una entidad institucional importante. Ocupa más de 1 millón de metros cuadrados en Bruselas y paga 10.000 oficiales y ayudantes, además de sus representantes. Ha acumulado un peso burocrático importante y, según la lógica de la creación de instituciones, busca un papel más fuerte dentro de las estructuras de Europa. El desplazamiento autocrático se ha convertido en un momento de oro para el Parlamento, que ve que esto puede aportar una legitimidad compensatoria. Eso se ilustró en la campaña de poner Jean-Claude Juncker y situarle como presidente de la Comisión Europea. El tratado está muy claro que el Consejo ha de seleccionar el presidente para que el Parlamento pueda poner o no un veto.
pero los líderes de los grupos, del grupo de Parlamento, Guy Verhofstadt, Danny Cohn-Bendit por los Verdes, han insistido que cada grupo elija un candidato para la presidencia. El grupo que consiguió los mayores votos consideraría su candidato el presidente. En un sentido real, nunca ha llevado a realidad sus reclamaciones de Estado de Derecha, pero la selección de Juncker, un característico practicante de corrupción, a Juncker se le habían obligado a resignarse como el comisionado de Luxemburgo por tapar un escándalo de espionaje con corrupción, sobornos, incluso responsabilidad por una campaña de un atentado que llevó al palacio. Le obligaron a dimitir después de 18 años en a la cabeza de uno de los sectores financieros más laxamente regulada de Europa. Consiguió los votos del 12% del electorado europeo. En la nueva espacio político del Europa post-crisis, el poder está concentrado en la oficina del canciller alemán y se entendía que solo uno podía. La decisión de Merkel fue impulsado no por los intereses nacionales de Alemania, porque Alemania quiere mantener el Reino Unido como otro compañero conservador en Europa, pero la posición de Merkel a nivel doméstica o nacional, una gran coalición entre la prensa de Springer anunció que sería escandaloso si Juncker no consiguiera el puesto. Merkel se adaptó a esa campaña mediática y le nombraron a Juncker. Es completamente fuera de cualquier lógica entender que este secuestro sea una representación democrática. Él no representa nada, ni siquiera los 12% que sí que le votaron. La distribución de puestos en su comisión y la creación unilateral de vicepresidencias, todos ellos de la primera línea de pro-austeridad, esos son los resultados completamente previsibles del Spitzenkandidaten, el proceso Spitzenkandidaten, y que deberían haber sabido mejor que apoyar ese proceso. Eso fue un error. Es una cosa participar en el proceso electoral europeo y intentar aprovechar de las posibilidades de solidaridad internacional. Es otro por completo prestar realidad a la noción de que las pretensiones egoístas del Parlamento hacen más democrática a Europa. El negocio del Parlamento Europeo es codecisión. Estructuralmente no puede aportar el componente estructural que necesita una democracia funcional, que es oposición. En el último capítulo de su libro Comprando el tiempo, el sociólogo alemán Wolfgang Streeck presenta de una forma muy bonita la heterogeneidad social que una constitución auténticamente democrática tendría que representar y representar, englobando sin suprimir los intereses tan distintos de países tan distintos como Holanda y Bulgaria, Finlandia y Portugal. Subdivisiones federales serían necesarios para equilibrar la autonomía regional con la solidaridad regional
y determinar qué papel económico cada uno tendría en el conjunto. Eso es absolutamente lo contrario a una perspectiva que extendería las instituciones arcaicas europeas y convertirlas en un único gobierno europeo con una fachada democrática. Entonces, ¿cómo debería la izquierda abordar las deficiencias de la Unión Europea? La pregunta clave es ¿qué obstáculos obstaculan una solución igualitaria a la crisis? La tarea de la izquierda intelectual, como decía Brenner ayer, es arrojar cuanto más luz posible sobre estos obstáculos, determinar su carácter y sus eslabones débiles. Los primeros obstáculos que vemos son los de nuestros sistemas domésticos políticos. Aquí, la casta, si quieres, el régimen de transición entre el PP y el PSOE. Pero detrás de los gobiernos nacionales están los poderes que forjaron el consenso entre Washington y Berlín. Una prioridad inmediata es revelar su carácter, sus operaciones, sus aliados y sus instrumentos y atacarlos desde cabo a rabo.